Abba Comunicaciones Pastorales presenta Controversia frente al mundo. Un despertar a los apremiantes problemas de la sociedad actual y una búsqueda de soluciones. Apreciados amigos, un saludo muy especial de parte de nuestro grupo Controversia. Estuvimos hace unos días hablando sobre la, diríamos, degeneración de las costumbres, de las apreciaciones, de los modos de pensar, de gran parte de la sociedad de hoy, porque toda la sociedad no está equivocada y mucho menos toda la sociedad está acertada. Y tomamos como ejemplo, pero para generalizar el conflicto que estamos viviendo, tomamos como ejemplo la exaltación pública de uno de los artistas, por decir artistas, porque el arte siempre tiene unas connotaciones bien diferentes, ¿no? Entre comillas, Orlando. Entre comillas, porque, artistas que enervan las masas, que incitan a la droga, al sexo, que hacen barrabasadas en un escenario y portan atuendos estrafalarios, en fin, todo lo que no es arte, una crítica muy acerba la que estamos haciendo. Pero es que no somos los únicos que pensamos así. Hay mucho reducto que piensa de esa manera. Un señor que consultaron aquí, no aquí en este lugar en donde grabamos, donde hacemos esta locución, sino aquí en nuestro medio artístico latinoamericano, una persona fue consultada sobre esa debacle que está viviendo el mundo. Y pues estábamos en ese punto. Estábamos por ahí, Orlando, y habíamos hablado también de lo que era el desarrollo de la cultura y cómo a partir de esos pseudoartistas contemporáneos se proclamaba una contracultura, una infracultura o una anticultura. Obviamente que atenta contra los valores, atenta contra la familia, atenta contra los principios tradicionales en el buen sentido, de alguna manera estructurados a partir o inspirados en nuestro Señor Jesucristo. O sea, en el mundo, normalmente cuando, y esto me lo puede corregir Ramón, que lo tengo aquí al lado, cuando yo empiezo a conocerme a mí mismo, me identifico y me diferencio, pero en función de de la relación con los demás. Entonces, si empiezan a aparecer en el mundo personajes como este del cual habíamos hablado ya, Benito Ocasio, nombre de pila, ya podrán identificarlo los radio, tele, internauta, escuchas. Este Benito Ocasio empieza a ser un modelo para la juventud, inclusive para la niñez. ¿Qué puede esperar la cultura de aquí a unos años? ¿Qué va a ser de nuestro auténtico y verdadero arte? ¿En qué se va a convertir la educación? ¿Cómo se van a deformar los valores? O sea, esto termina siendo la dictadura de la irracionalidad. Pero el tipo no está solo. ¿Quién exalta ese antiarte? ¿Quién lo patrocina? ¿Quién lo promueve? ¿Cuál es la plataforma de lanzamiento? Bueno, eso no es fruto de la casualidad. Cuando uno mira el horizonte internacional, se da cuenta que son varios personajes en distintos puntos cardinales, inclusive en las culturas donde uno decía, qué difícil que entre un tipo de música o un tipo de arte, entre comillas, como este. En Asia, por ejemplo, se ve que ya están incursionando en los países árabes que son tan radicales y tan cerrados. O sea, parecería que hay todo un entramado por detrás. Permeables. Hay todo un entramado, sí. Y terminan involucrándose en esos pueblos que de alguna manera se mantuvieron al margen de lo que es la civilización cristiana o el occidente por lo menos. Tan es cierto, Camilo Andrés, lo que estás comentando, que hoy en día
en esos países por allá de la lejana Asia, cultura absolutamente diferente en todos los sentidos, están tomando imitadores de los artistas occidentales, imitadores, y presentándolos como auténticos, con las mismas barrabasadas escénicas que está ocurriendo en Occidente. Sí, entonces es el hombre a jugar a ser ridículamente un niño. Eso se el hombre llama una aplicación del arte vicario. ¿Cómo se llama? Arte vicario. A ver, Con vamos. V. ¿Con qué se come Arte, ya sabemos que es arte, Sí, expresión, sí. Vicario, que no es el auténtico. Hace las veces de vicario, es el que hace las veces de... Bueno, sí, sí, Está sí. bueno, está muy Vicario, interesante el término. Sí, O sea, sí. es una caricatura. Una caricatura, Del sí. verdadero y auténtico arte. Sí, En algún sí. momento en un museo, me acuerdo, yo voy a buscar las noticias y se las comparto aquí. La señora del mantenimiento en el museo había dejado en un rinconcito el trapero, un trapito, un frasco, tal, no sé qué. Y se lo dejó ahí y abrieron el museo y el asunto quedó ahí en la esquina de una de las salas. Oiga, fue el acontecimiento a la hora de abrir el museo. Todo el mundo preguntándose quién había hecho semejante obra de arte. Y aparecen los críticos, ¿no? Es que aparecen los profetas de lo evidente, ¿no? Es que si ustedes, entonces se paraba gente enfrente, esos que se vanaglorian de ser expertos en la tridimensionalidad egocéntrica, y decía, es que miren la profundidad, cómo se nota el dolor en ese palo que fue puesto ahí, en esa madera, que en el fondo simboliza el trabajo del esclavo, el sufrimiento del pueblo. Hicieron lírica, poesía, Cuando la señora se profundidad, acordó, filosofía. volvió y se metió en medio de todo el mundo y dijo, uy, qué pena, se me quedó esto, y recogió todo el reguero que había dejado tirado. Hombre, vea, ese Oiga, caso. y si se demora más, le venden la escoba por quién sabe cuántos millones de dólares. Pero es de ese tamaño. Vea, hombre, Oiga. ese caso. Inaudito. Se la compra. Vea, ese caso. Ese chiste verídico, ¿no? No, no es verídico, pero es que eso va a la par de un tipo, yo no sé, el tipo era europeo o americano que se ganó un concurso de arte contemporáneo y él lo único que hizo fue meter el lienzo en una jaula de chimpancés, metió unos tarros de pintura, los monos hicieron de lo suyo, sacó el cuadro, lo vendió en una exposición, un precio millonario. Y el tipo después mostró el video. Luis Horacio, usted es una cultura santafereña, pero no santafereña del altiplano, sino aquí del Cauca, Hasta parecida a Orlando. de la del Tonusco, sí. Que dígase con sinceridad, es un pueblo que imprimió cultura en el primigenio desarrollo de Antioquia, porque ahí estuvieron los jesuitas, estuvieron los grandes prelados de antaño, y bueno, Antioquia era la que mandaba, ¿no? La ciudad de Antioquia. Hay alguna cultura ya, hay un desarrollo, y hay museos bonitos, y hay arquitectura, y hay colonialismo. No estábamos equivocados, ¿cierto? Nada, en absoluto. Y más porque sentís eso como un elogio. Mire lo que es el arte, ¿no? Bueno, entonces contanos una cosa. Es que yo les voy a mostrar acá, yo no me aguanté, qué pena, yo le interrumpo, pero les voy a mostrar. Para que los usuarios nos cuenten lo que piensan de esto. Sí, ahí va pensando, Luis Horacio va pensando, pero miren esto, es que una obra de arte. Dígame qué le estoy mostrando ahí. Lástima que ustedes no pueden estar viendo esto. Esto es una obra de arte en un museo importante. Museo Describirlo, arte por moderno. favor, para los oyentes. Oiga, yo no sé si la obra de arte es el tipo que está acurrucado con la cámara en los ojos, pues tomando la foto, pero es simplemente unos lentes puestos en el piso, contra la pared de un museo. Es eso, mire. No, ahí no hay nada más. Esa es la obra de arte. Pero por Dios, hombre, Ramón no me cree, Ramón no pero cree, ¿a dónde vamos, hombre? Esto es arte. Luis Horacio. Entonces, ¿a usted qué le va a Unos aterrar? lentes, unas gafas. Unas gafas, o sea, Están en el suelo. están en el suelo que se le cayeron al Es mismo... la misma No, historia que contaste no, ahora es que- de los traperos. es y que el- yo creo que es el tipo que está tomando la foto que se quitó las gafas. Para poder tomar la foto. Es que es una cosa absurda. ¿Cómo no va a ser entonces arte lo de este Benito Ocasio? Hombre, que de si hecho no, es el ocaso. El Es el Ocasio del arte. El ocaso del Ocasio. Estamos en la locura colectiva. Hay dos autores del siglo pasado. Un gran psicólogo judío y un gran escritor que hizo una serie en la televisión inglesa
Y esa serie la llevó a un libro que se llama El ascenso del hombre. Y me parece que viene como anillo al dedo, porque lo que estamos planteando, o lo que los compañeros y ustedes están planteando, lo que están planteando aquí mis compañeros, queridos radioescuchas, no es ningún ascenso, sino el descenso del hombre. Involución. Es la involución, es la negación. Entonces, la cultura es lo que nos separa para... Los dos autores son Sigmund Freud, tiene una investigación que se llama El malestar en la cultura, y Jacobo Bronowski, ambos judíos, como suele ser que los judíos están presentes en todo el gran desarrollo de la humanidad, de la cultura, en todos los campos, hasta en lo social y político, como Carlos Marx. Bueno, pero aquí lo que nos interesa es esa concepción de cultura como aquello que nos separa de los animales y nos hace humanos. Es la expresión de la excelencia de la razón. Exactamente. Entonces, aquí estamos viendo la involución. Creo que Camilo dio una definición muy acertada. La tiranía de la irracionalidad. No la tiranía del relativismo, que es cierto. Pero aquí estamos planteando es de la irracionalidad misma. Aquí se está negando ya lo racional. Entonces, lo que era, ya no es. ¿Y cómo lo relacionamos con Santa Fe de Antioquia? Se llama la ciudad madre, porque fue la primera en toda esa región antioqueña. La diócesis madre, porque fue la primera diócesis que se creó en territorio antioqueño. Pero ¿cómo relacionas el arte con Santa Fe de Antioquia para que no hablemos de Santa Fe de Antioquia? Entonces, no estoy hablando de Santa Fe de Antioquia, estoy hablando del nombre de lo que usted planteó, Orlando, que me remitió a Santa Fe de Antioquia. Allá se juega nuestra identidad cultural, nuestra identidad política, nuestra identidad religiosa y en el arte nuestra identidad artística. Hubo un robo en el Museo de Arte Religioso en años pasados. 18 cuadros se robaron, antiquísimos, de Gregorio Arce y Ceballos. ¿Ah, sí? Wow. Nada más y nada menos, varios de ellos. Entonces, es una manifestación de la cultura que nos lleva y nos eleva en valores humanos. Así es. En valores humanos. Y aquí se está negando no solamente los valores, sino los principios mismos, que son valores también, obviamente, pero que son los que ponen, los que fundan, los valores que son fundantes de la cultura. Y por eso se dice principio, que están al principio. Claro, y los valores le dan valor a la cultura. Y los valores. Entonces, ciertamente que estamos en un momento muy crucial de la historia humana, en la que nos estamos jugando nuestra propia identidad de seres humanos, en la que nos estamos jugando nuestra propia identidad de seres que creamos cultura y desarrollo. Es decir, en mi época, cuando yo empecé a crecer allá en Santa Fe de Antioquia y después ya aquí en Medellín, que yo fuera a salir con unos blue jeans rotos
Inconcebible. Sí, Inconcebible. yo le primero era un arte remendar, hombre. No, yo me acuerdo, yo me iba a comprar un blue jean, me acuerdo el año, un jean me iba a comprar en el año 2015 en el centro comercial Santa Fe, me disculpa la banda. Llegué allá a la tienda de Vital a comprarme un jean y me mostraban 2 jeans y uno de ellos estaba roto. Yo le dije, no señorita, pues yo me llevo el que no está roto. Y me dice, bueno, porque es que ese es más económico. O sea, era más económico el jean que no estaba roto. Hombre, Ve que hombre. estaba, sí, que no estaba roto. Yo, pero ¿cómo así? El que Me van a explica- cobrar por entregarme lo viejo y rasgado. El que explique eso no existe. Oiga, yo les puedo decir una cosa. Yo nunca pensé, porque Ramón levantó la mano, pero la levantó después de que yo empezara a hablar. Entonces, yo nunca pensé que yo iba a estar de acuerdo en algo con Adolfo Hitler. Ay, Dios mío, me voy a quemar. Esto va a quedar grabado, pero no importa. Vea. Dice uno de sus... hombre, Cuando era chiquito. No, él era... mire, este hombre, Adolf, no es Hitler, pero también se llamaba Adolf Ziegler, presidente de la Cámara de Cultura durante el periodo del nazismo en Alemania. Con respecto al arte moderno, que de hecho uno de los abanderados del arte moderno siempre ha sido Alemania, él dice, lo que están viendo, refiriéndose a un conjunto de obras de arte que habían logrado, pues, digamos, acumular ahí en un salón, decía, lo que están viendo son los productos enfermos de la locura, la impertinencia y la falta de talento. Necesitaríamos varios trenes de carga para limpiar nuestras galerías de esta basura. Hombre, Refiriéndose al arte. Pero espere que ahí viene Hitler. Parece curioso yo. no puede que para alguna cosa Hitler fue un apasionado amante del arte. Está clara su vinculación entre el discurso estético con el político, que eso tiene repercusiones, podríamos hablar de eso, de las tendencias, ideas, hechos. buscando el tal perfeccionismo aún en la raza. Pero sus tendencias preferían el neoclasicismo germánico y odiaba sobre todas las cosas el arte moderno. Bueno, Algo de sentido común le restaba al debió personaje. salvarse. ¡Uy, qué barbaridad! Pero me parece interesante esto. O Uy, sea, sí. yo creo que naturalmente, inclusive el hombre... No, yo creo no, es que es tesis ley natural. Inclusive una de las propuestas dentro del desarrollo del ser humano, de la formación del ser humano de San Agustín de Hipona, el hombre tiene una tendencia también natural, obviamente por el pecado original, al pecado, ¿cierto? Una inclinación. Sí, claro, claro. Pero también tiene un depositorio, unos destellos de una inclinación a lo bello. Lo bello atrae, lo bello encanta, lo bello enamora. Y quien adhiere a este tipo de tendencias contemporáneas relacionadas con el arte moderno o el arte degenerado, como le llaman algunos, pues obviamente rompe en su interior lo que significa esa comunicación con la belleza de Dios. Ahora sí, Ramón, qué pena. Ramón, tiene usted No, él la quedó palabra. en éxtasis, él está en éxtasis. Sí, ando como, después de escuchar a Quedó anonadado. los compañeros acá, y en términos de el valor que en la actualidad, en los momentos actuales, la sociedad le da a expresiones que nosotros consideramos no valores o antivalores. Se le da valor a algo que no es valor para los otros, ¿sí? Entonces quedo como un poco confuso en el sentido de que si yo me centro en la persona humana, en el ser humano, si yo me centro ahí, deduzco en primer lugar que en cuanto a la concepción ontológica del ser humano, la estructura del ser humano, el ser humano es uno, es verdadero y es bello en la estructura del ser humano, en el concepto ontológico del Sí, ser. claro, claro. Entonces, tomemos un elemento, uno de los tres, es uno el que tiene en el ser la naturaleza humana propia, como los demás, pero es uno en la medida de la orientación que él le da a través de las facultades que ha recibido, y seguirá siendo uno. Pero hoy, en términos del tema, ni tú eres lo que debiera ser, ni lo que debiera ser tú eres. ¿Cómo así?
porque yo quisiera ser a lo mejor lo que no soy, porque soy un producto de un acumulado social que viene orientado por los aspectos culturales. Y ahí me entro entonces en lo que es la cultura. Ya lo han dicho, yo no voy a redefinir acá la cultura, simplemente un concepto bien sencillo para esa criatura que quiere ser y no es, porque nos están haciendo ver que el valor es el antivalor, que lo perfecto es lo que es imperfecto, como los blue jeans del caso, ¿sí? O con lo que percibimos del mundo. Entonces entonces esa es la verdad. No, la verdad es la mentira. Es verdad. Entonces, es verdad que la verdad es la mentira. Sí, entonces, hoy. Sí, estamos en los tiempos de hoy, estamos analizando, no es que sea en términos No. Entonces, en ese sentido, hombre, esa cultura como ese modo de expresión del ser humano en conjunto, de una población que va manifestando sentimientos, ideales, propósitos, trabajos, alternativas, creaciones, en fin, eso es la cultura. Entonces ya la cultura, no sabemos qué es la cultura en términos de los conceptos, no solo clásicos, sino lo que es en sí la cultura es las manifestaciones. Por eso un pueblo se manifiesta así, otro se manifiesta así. Entonces tenemos una percepción imperfecta de la cultura, estamos hablando hoy. Segundo, el término de valor es aquello que hace crecer al ser, le ayuda a realizarlo porque lo ha conseguido por un trabajo también social, un trabajo que llamamos en la estructura piagetiana de asimilación y acomodación. Uno ve cosas y va el cerebro va seleccionando. Entonces este pueblo se caracteriza por esta cultura, por el término valor. Al hablar del término valor, nosotros tiene que aparecer el contrario, el término antivalor. ¿El ideal cuál es? Ideal es que el valor se imponga, pero en estos tiempos quien se impone es el antivalor. Entonces esos personajes que están en acción en términos de lo que producen, no la mente ni la trascendencia humana, sino las pasiones del ser humano son las que están entonces haciendo uso de la relación y del valor, porque si fueran los valores mentales y trascendentales, se caería al verdadero arte, y eso no es. Presento este pensamiento para que ustedes lo condenen o lo acepten. Reflexionando sobre tu pensamiento, Ramón, y es el que esta degradación, este antiarte que se vive hoy, antiarte en todo, en la música, en las modas, en la pintura, todo eso, con contadísimas excepciones naturalmente, es un producto de la degradación moral. O sea, quiero decir, primero vino la degradación moral para que estas cosas se dieran. No se dieron estas cosas antes de la degradación moral. Y esto se toca al final con lo que ha dicho Camilo al comienzo de la belleza. La belleza viene de Dios. Hay un poquito de belleza que el ser humano capta, viene de Dios. Y esto lo comprueba algo muy elemental, piensa uno. Traiga usted un niño, una niña que aún no han pecado, y presénteseles una pintura, un paisaje, la luna, una noche, un bonito sendero arborizado, y el niño capta ahí algo bonito. Preséntele las rayas de hoy, preséntele las gafas en el suelo y todas las cosas. ¿Qué entiende el niño? Entiende belleza. Por la inocencia entendió lo bonito. Ahí está, es verdad. Por la degradación entendió lo feo. O lo entendió no, asimiló lo feo. No sé si es un ejemplo muy bobito. Sí. No, pero es supremamente filosófico,
sociológico, diría yo. Cuando nosotros miramos lo que fue el desarrollo de la civilización cristiana de Occidente, a partir de todo el apostolado y la evangelización que realizaron especialmente los benedictinos en lo que hoy llamamos Europa, nosotros vemos que la intención de ellos en el fondo era irradiar con el espíritu de nuestro Señor Jesucristo todos los ambientes, las costumbres e instituir una civilización. De ahí que la civilización es cristiana porque está inspirada en Cristo, quien fue desarrollando los principios de la culinaria europea. La desarrolló en función de ¿qué? Del espíritu de nuestro Señor Jesucristo. La música se desarrolló en función de ¿qué? De los principios, de los valores inspirados por nuestro Señor Jesucristo. Y así cada uno de los aspectos de la vida humana. La arquitectura, nace el gótico. Entonces todo se desarrolla, entonces hay un desarrollo del espíritu humano, una explicitación también de la cultura, inspirada en ¿quién? En nuestro Señor Jesucristo. Y eso obviamente va a redundar en verum, bonum, pulcrum, lo verdadero, lo bueno y lo bello. Entonces, si hoy por hoy nosotros hablamos de una contracultura, una contracivilización, una incivilización, ¿será eso inspirado en el verum, bonum, pulcrum de Dios? Acotando que no es en el aspecto religioso, Sí. sino en el aspecto, ¿cómo? Un término que signifique acaparar o encerrar todo lo que es signo de belleza en lo cultural. O sea, la cultura del mundo es cristiana. No, partamos de este principio, el más sencillo, el desarrollo el desarrollo de la gastronomía dentro de los benedictinos, una orden religiosa. Tenía más de 300 formas de preparar huevos. ¿En función de qué? Dentro de esa paz Sí, sacaron cosas buenas. sí, el desarrollo de la metalurgia en Inglaterra, de los monjes, fueron los monjes que desarrollaron la ¿Y metalurgia. qué tal los vinícolas de... Un Dom Perignon, Ay, Dios mío. monje benedictino, que de un momento a otro sale con semejante espumante delicioso, Dom Perignon. O sea, se desarrolla la cultura en función de ¿qué? De un punto de referencia, que es Jesucristo. ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay en Jesucristo? Pues, Sí, sí. valores, principios. Exacto. Entonces, ¿cuál es la inspiración para el mundo hoy en día? Una nota al respecto, Muy bueno eso. que ya invocamos la palabra de Jesucristo como tal, que nos trae a pensar que la belleza, propiedad del ser como ser, ya lo dijimos, la belleza, la verdad y la unidad. Uno de los trascendentales del ser. Exactamente. La belleza, que es lo que vemos ahora como maltratado, mal aplicado. La definición filosófica de la belleza es el esplendor de la verdad. Verdad es esplendor. Exactamente. Esa tenemos que comentar en algún momento Sí. ese documento. Sí. Es la belleza, pues, es exactamente, ese esplendor de la verdad, es la armonía del ser. La Es armonía la del ser. armonía en el ser. ¿Y de dónde se fundamenta la armonía del ser? Ramón, que Porque no se es bello entienda- un ser, esto- porque es armónico, porque todas sus partes están es decir, todas diferentes e interconectadas de tal manera que producen un placer mental, un placer intelectual. Pero aquí hace sensorial. falta, aquí hace falta Exactamente. una explicación, porque la generalidad de quienes sintonizan también es muy heterogénea, ¿cierto? Y es esta, la relación Jesucristo con la belleza, con los vinos, con esto que dijiste de las comidas, ¿cómo se llama eso? La gastronomía. La La gastronomía. No es que estemos hablando del aspecto religioso, sino que la inspiración cristiana, el alma cristiana, la mentalidad cristiana, da como resultado pulcritud en toda manifestación. Exactamente. ¿Usted se imagina la Santísima Virgen, las ropas que usaba la Santísima Virgen? La pulcritud. La pulcritud, La la pulcritud, limpieza de exactamente. Nuestra Señora. O sea, es algo inherente al ser humano cuando adhiere a Dios. Entonces ese concepto y práctica de la belleza es armónico. ¿Y de dónde lo saco yo? Cuando la creación que yo tengo que... Pues yo soy creacionista, yo soy de la creacionista. Yo no soy materialista, ni esto vino por el boom, ni esto vino por una degeneración pensamiento de la creacionista. materia. Claro. ¿Ven? ¿Qué dijo Dios? Todo lo vio bueno, todo está bien. Y todo lo hizo bien. De ahí sale, la belleza sale del bien. Sí, señor.
La belleza sale del bien, de la creación y del ser. Y mire usted, y miremos todos, miremos un colibrí en acción, cuando está cantando, está chupando la miel. Esa majestuosidad de animal pequeñito, en sus colores, en su acción, en sus movimientos. Por Dios, ¿a qué se le ocurre eso? ¿A qué ser humano se le va a ocurrir decir que ese animalito inspiró viene la por aviación, descomposición de la que un cuerpo flotara? Eso es la belleza. Inspiró la aviación. Entonces vosotros, como dicen Eso es producto de Dios. como dicen los españoles, hombre, hablaron de la música. ¿Cierto? La música es una expresión también armónica que produce sensaciones de tranquilidad y de paz. Estos artistas de la actualidad, cuya música es otra cosa, No son música, más de favor. 90 o 100 decibeles de ruido y todas esas cosas. ¿Quién dijo que eso es belleza? Pobres vecinos, porque han ocurrido tragedias cuando ponen esas cositas por ahí a alto volumen. Bueno, no hablemos de eso. Bueno, entonces hemos ido avanzando aquí, lenta pero paulatinamente, en la aproximación a lo positivo frente a lo negativo para nosotros. Eso Porque ya- para ellos no. Eso ya de entrada es interesante porque o es blanco o es negro. Pues o es arte o no es arte. No, para nosotros no, lo que es. Lo que es. Exacto. Pero somos nosotros los que lo estamos afirmando. Ellos no, Porque no analizan las consecuencias. por lo que sea. ¿Usted ha visto que Ellos no. un concierto de bambucos o de guabinas colombianas produce alienación o tendencia a la droga? Con trajes Ese, típicos. ese campo maravilloso, los efectos de lo que en el momento actual estamos viendo como arte, entre ellos los medios los lugares, espacios donde esto se desarrolla, música, movimientos, ruidos, más ruidos, es decir, que pasan los niveles de aceptación del sonido, pues ya en el sonido, lo que genera, las patologías que generan, las drogas que se mueven. ¿Qué es eso? Un encuentro de 2 puntos. Bueno, siga los lugares que lo vamos a dejar hablar. Entonces, me ha hecho recordar esto que estamos desarrollando, de una anécdota que vivió Carlos Marx, que trabajaba con el New York Times. Y le preguntaron qué opinaba del trabajo del gángster. Ahora hablamos del trabajo del sicario. En esa época era el gángster. Esto le puede doler a mucho. Hablamos de la trabajadora sexual. O sea, explíqueme eso. Exactamente. Pero entonces volvamos al trabajo en sí. ¿Qué opina del trabajo del gángster? ¿Y qué opinamos nosotros del trabajo del sicario? Y es que hablamos, incluso nosotros los católicos y cristianos y muy cristianos, hablamos de la cultura del sicario. Hasta en los niveles religiosos, eclesiásticos, hay esa aberración. Pero entonces, cuando le preguntaron eso a Marx, abrió los ojos y respondió con un interrogante de sorpresa inconcebible. Y dijo, ¿trabajo? Cuando le dijeron, ¿qué opina del trabajo del gángster? Y entonces él responde, ¿trabajo? Es decir, para él era inconcebible que se planteara que el daño que produce el gángster, la destrucción que producía el gángster, se fuera a llamar trabajo. Porque el trabajo es algo positivo, algo constructivo. Ya hemos dicho en algunas oportunidades aquí en estos mismos canales cómo toda la creación y toda la existencia es fruto del trabajo de Dios, del trabajo creativo de Dios. Y todo lo que nosotros somos
es fruto del trabajo humano cultural. Me gustó mucho la ubicación de Ramón, hablando de los valores y de los antivalores. Porque a Marx se le estaba presentando el trabajo, que es un valor, un antivalor como si fuera trabajo, como si fuera valor. Y por eso él se aterró de eso. Y nosotros ahora, con lo de los sicarios, con el movimiento que genera y el intercambio humano que genera la drogadicción, el AMPA, la corrupción, lo podamos llamar cultura o trabajo, cuando es una cosa destructiva. Entonces, una cosa es los valores y otra cosa son los antivalores, que son la negación de los valores. Hay dos cosas también antiguas de nuestra cultura cristiana occidental. Dos autores extraordinarios. Dante Alighieri escribió una obra que incluso el término es positivo o requete positivo para hacer los términos nuestros. La Divina Comedia. Él no la llamó divina. Fue la posteridad y todos los que la empezaron a leer, los que la calificaron del gusto que sintieron, de la admiración, de la belleza que encontraron ahí, de la armonía. Y crítica porque puso gente muy, muy importante en el infierno. Y la llamaron la divina, pero él lo que escribió fue la comedia, para mostrar ese papel que hacemos aquí. Papel de bien, papel de mal. Exacto, exacto. Y el mal lo representó en el infierno. Y con grados de malignidad. Entonces los círculos, son 9 círculos, en los que se va precipitando al mayor y más grande de los males. Y allá ubicó lo que estás insinuando, Orlando, a personajes de su momento histórico, que no es que lo hubieran mirado con mucho gusto, cuando hasta pontífices puso en la olla del infierno. Ah, no, eso cuando uno llega a Quito, yo lo vi en varias pinturas coloniales en Quito, en las iglesias, el piso, o sea, tapizado el infierno con clérigos. Al que más se le da, más se le pide. Eso sí. Pero también absoluto. el cielo está adornado con clérigos. No, claro, y sí. pontífices. Pero no se puede negar el otro lado. No, Eso, no pues, se por puede más negar. que se escandalicen algunos. Además, la degradación del mundo no vino de los malos, sino de la corrupción de los buenos. Hay un aforismo. Optimus corruptus pessimus. Lo peor es... Lo óptimo se corrompe, da en lo pésimo. Es correcto. Sí, ¿Cómo es bueno, se nos olvida, dale. no, iba precisamente a partir de ahí y sobre todo de la expresión de Lora sobre la dignidad del trabajo. Sí, Es decir, claro. sobre el trabajo. Sí. Él hizo un enunciado y es bueno reacentuarlo. Y trajo un ejemplo maravilloso. Exactamente. Y es que el trabajo como tal es constructivo. No destructivo, eso es lo que acaba de decir él. Es constructivo. Es decir, ¿qué es ser constructivo? Que va haciendo del hombre algo mejor. Así es. Algo mejor en su forma de pensar, en su forma de vivir, en sus satisfacción a sus necesidades fundamentales. En no remuneración en su ambiente, del mal, sino del en todos bien. los aspectos, ecológicamente, en sociedad, en cargos, en dirección, en como sea, es algo constructivo. El trabajo.
Entonces no podemos hablar del trabajo del mafioso Exactamente. o del Podemos. trabajo del corrupto. Y mire, al paso y que es- vamos, de pronto los ladrones pueden pedir prestaciones sociales. porque- exactamente. No, y no, algo no, es que de positivo. verdad. No le van a dar Ya se las subsidio, están pues. dando. No, No le van a dar Ya le Dijo- van a pagar 1 millón. Perdón, o le están pagando ya 1 millón. como, por como decía que un no amigo mate. mío, no he terminado el discurso. Decía un amigo mío en diálogos. Y algo positivo, son 2 términos que él utilizó. Positivo es como una reafirmación de la construcción hacia lo mejor. Construcción hacia lo mejor del mismo ser humano. Entonces, ahí queremos, y es mi moción de aprobación a lo que el compañero nos significa, de que no podemos, ni debemos éticamente, ni mucho menos moralmente, dar por trabajo lo que destruye el ser. No podemos dar por trabajo, como en el concepto que hemos dicho, lo que destruye el ser. Entonces él colocó el gángster y posteriormente la actividad sicarial. ¿Y qué tal el profesional que vive el aborto? Exactamente, y entonces de ahí se deducen todas esas cosas que queremos que queden claras porque se toman como trabajos, como elementos de la dignificación del ser humano. ¿Quién dijo que el ser humano se dignifica con sus contrarios? Es decir, con el mal. ¿Quién dijo eso? Entonces eso es lo que nos están vendiendo, lo que nos estamos viendo en estos momentos en todo el mundo con esta serie de actividades donde elevamos a la categoría de héroe a quien no ha ganado, a quien no ha estado en. Es decir, no ha hecho los méritos suficientes. Eso es lo que significa este tratado que estamos haciendo, como al señor, al artista que han condecorado desde puntos muy... Pero fue un punto de partida, es que... entonces... ese no es el único... No, exactamente, pero ¿a dónde lleva el mundo? Entonces, hombre, fulano de tal. Y entonces conmueve músicas por una frustración colectiva, por una enfermedad social, una patología social. Vámonos al concierto tal a gritar y a gritar y a gritar. ¿Y qué se hace allá? Gritar y gritar y gritar. ¿Y qué vuelven a hacer? Volver a brincar y a brincar. ¿Y qué vuelven a hacer? A beber y a beber y a beber. ¿Y qué vamos a hacer? A fumar y a fumar y a fumar. ¿Y qué vamos a hacer? A delinquir, en fin, todas estas cosas. ¿Es ese lugar de realización humana? Pregunto. Mire, yo tengo ahí un apunte. dale. Que yo creo que da las primeras pinceladas, las da Ramón con lo que acaba de decir. Y es que detrás de todo el arte y el contraarte o el infraarte, detrás de esa manifestación cultural del hombre, siempre, absolutamente siempre, esto lo pontifico, pontificado, siempre hay principios, filosóficos y religiosos. Y ese análisis lo podemos hacer a través de cualquier tipo de manifestación del arte. El hombre impregna sus obras con unos principios filosóficos y religiosos. Porque el hombre, primero que todo, es naturalmente religioso. Y la filosofía es un proceso intelectual, por decirlo de una manera muy técnica, del cual todo hombre que tiene razón, o en el cual todo hombre que goza de razón está involucrado. Por lo tanto, cuando yo hago algo, eso está cargado, por decirlo de alguna manera, de un principio filosófico y religioso, en mayor o menor grado. Es la huella digital de mis obras. A ver, perdón, ¿iba a hablar Lora? ¿Sí? Precisamente, todo ser humano, toda criatura, en uso de sus facultades legales, es decir, en uso de tener conciencia de ser humano. De ser humano, porque hay unos que tienen limitaciones, hay limitaciones en el desarrollo de facultades mentales por razones que no son de acá. No, y hay otros que Sí. se autodeterminan animales. Exactamente. Sí. Entonces, en ese campo, el ser humano es filósofo, siempre se pregunta por qué. Quien se pregunte por qué de las cosas, el cur de las cosas, hablaba un profesor, el porqué de las cosas, y esto por qué, y este es mi papá, y bueno, y el niño sin querer decir por qué mi papá, se está haciendo esa pregunta hasta que se acomoda a esa realidad en procesos de pero te hago adaptación. una pregunta, Ramón. Importante esto. El hombre de hoy, promedio,
¿Se pregunta el por qué o no se pregunta? Me das espacio para ver algo que es una frustración mía. Pues realmente es una frustración. Quisiera, y cuando uno dice quisiera es porque no lo tiene y no se está consiguiendo. Sí. ¿Sí? Quisiera que el mundo que el hombre hiciera uso de su capacidad de hombre. Quisiera. O sea, no se pregunta. No, el hombre ni piensa una gran cantidad de la proporción humana. Y a Tanto los que hay piensan una... distinto lo meten a la cárcel, mucho cuidado. Exactamente, entonces hay unas proporciones. La mayoría del ser humano, y lo hemos dicho, no piensa porque dice, eso ya lo pensaron los demás, eso lo pensó por allá los fulano, ¿para qué gastarlos ahí? Todo lo que llama la pereza mental para pensar, y dejamos que los demás piensen por los otros, y es una cantidad, voy a dar unos datos que no son no, es decir, no me comprometo con esa certeza, pero más de un 90% de la población deja que los demás piensen. Bueno, Sí, mire, entonces, según eso, es filósofo el ser humano, y además es religioso. Quiero sustentar esa posición. Profundamente religioso, porque un hombre, es decir, el niño va creciendo, y llega el momento en que nadie cuenta se da. Y entonces, a ver, y yo estoy en este mundo, y no es que se pregunte con las palabras técnicas, ¿y quién soy yo y para dónde voy? No, los equivalentes, ¿ve? Yo soy, pertenezco a esta familia, y mis hermanos son estos, mi papá es este, mi medio es este, vamos a creer que el niño es torpe. No, señor, en ese sentido hace una deducción de algo superior, donde decimos el ser humano es profundamente religioso. ¿Y qué es religioso? Una relación del ser con un ser superior. es absolutamente cierto. El ser humano se está traicionando. Hacía a sí anotación mismo. a lo que Camilo Sí, no, lo dijo, pero lo no. dijo pontificalmente. Ah, sí, yo por qué no voy a poder pontificar si muchos pontifican. Yo también lo hago. Mira, bajándole un poquito el nivel a la conversación, a hechos que denotan lo mismo, pero que son chistosos. Denotan lo mismo, pero son chistosos. Radicales cambios en la conducta humana. Por ejemplo, no estamos criticando porque esto no es pecado. No es pecado, pero sí es chistoso. Nuestras mamás muy inmediatas, hablo de épocas, y qué decir de nuestras abuelas y tatarabuelas, se pasaban horas produciendo un arte, el arte de remendar prendas, y a veces quedaban también tejiditas que a veces no se notaba el remiendo, pero de todas formas remendaban la prenda, porque había que salir con un traje decente, o sea, limpio y sin roturas, ¿o no es verdad? Aunque fuera viejito, sí. No importa. Sí, claro. Entonces, no sé si ustedes observarán o uno es demasiado como asustadizo. De pronto, los rotos se impusieron, los rotos en los trajes, y lo mencionó Camilo ahora. Entonces, aquel trabajo artístico, artesanal y de lo que se quiera de nuestras abuelas, era una pendejada. Ahora lo que hay que ostentar es romper la prenda. Hay damitas que rompen los blue jeans que tenían en su casa muy bien aplanchaditos, ¿no? Porque hay que salir a la moda. ¿Quién cambió eso? ¿Por qué cambió eso? Eso no es un cambio cerebral en la persona. Sí, señor. Hay un principio filosófico. Sí. Y esas son tendencias, porque la moda impone tendencias. Las tendencias empiezan a desarrollar pensamientos, forman ideas, y de ahí eso se desenvuelve en hechos. Cuando uno va a leer un poco los antecedentes de la Revolución Francesa, la Revolución Comunista, la Revolución Hippie, todas las revoluciones tuvieron unos antecedentes movidos, ¿por qué? Por esos principios filosóficos y religiosos. En el fondo el arte, oído, y me acuerdo porque fue uno de los trabajos que hice en mi tesis de maestría sobre la masa, estudiando sobre la masa,
el trabajo fue sobre las pasiones desordenadas como los preliminares de la Revolución Francesa. ¿Cuál fue el mayor trabajo que hicieron los ideólogos en la Revolución Francesa? ¿Usted sabe dónde se desarrolló la Revolución Francesa? En los cafés de Francia a partir de las lecturas. O sea, la literatura como arte obviamente movió en el corazón del hombre una serie de tendencias que después se desenvolvieron ¿en qué? En la guillotina. O sea, así de sencillo, el hombre trabaja así. Se le desarrollan y se le estructura una serie de pensamientos a partir de esas tendencias. Que no se entienda que fue la literatura la causa. Sí, claro, no, de lo que estaba Modos, escrito. elementos, El medio, motivadores El para. medio, sí, para el que hay que medio, explicar el, eso. medio, Sí. el contenido de Sí, las sí, obras, sí, de las sí, obras sí. literarias de la época. El arte, todo eso, la música, infundió en el hombre un estado de espíritu que lo preparó ¿para qué? Para que la Revolución Francesa calara en el espíritu del hombre. Y ya El se medio. dijera. No se hizo un inventario interior de esos motivantes. Entonces hoy en día todos esos, voy a decirlo, va a sonar despectivo, pero todos esos muchachitos, no esos muchachitos, uno ve muchachitos de 60, 70 años también Sí, señor. caminando en ese tren, toda esa gente empieza a volverse Sí, carne, muchachitos de se empieza a volver ¿qué? Carne de cañón para que las grandes revoluciones puedan llevarse adelante. Y hoy por hoy entonces nos quejamos de la situación de un país como Colombia. ¿Por qué? Porque nos dejamos llevar por todas esas tendencias y cuando llega la manifestación política que es más afín a esa tendencia, encaja. Entonces, me y la permite. vestida de las muchachitas hoy en día en público. Orlando, entonces yo me permito hacer esta pregunta ya de orden psicosocial. Claro, Pues ya en la sociedad, porque esa es como la idea central. sí. ¿Por qué el éxito de estos que evolucionan, revolucionan, remotivan, motivan, desesperan juventudes maduros y no maduros en estos tiempos de hoy? ¿Por qué el éxito de ellos y todos estos artistas? Entonces, concierto de fulana de tal o de fulano, miles y miles y miles van allá como a... Y miles de seguidores en la internet. Exactamente, Oiga. como a descansar. ¿Por qué el éxito de ellos? Ojalá que respondiéramos esto en los minutos que nos queden, en el concepto de ustedes, el Que ya éxito de son estos. ningunos. ¿Y por qué el éxito del amor, el éxito de la concordancia, el éxito de la hermandad, el éxito del desarrollo unido para mejores condiciones, el éxito de la virtud no está? Yo voy al texto que por lo menos aquí lo tiene publicado Pablo Aure, que se llama La dramática involución cultural, de la que hablamos en nuestro programa anterior y que hemos retomado en algunos Sí. pasajes de nuestro programa de hoy. Él le da la respuesta, y una respuesta muy interesante que yo me afino con ella, yo sé que ustedes también. Atención, Ramón, Pero que te van a responder. Oído Ramón lo que dice aquí nuestro escritor, dice, citando a Octavio Paz, ¿se acuerdan en el El libro mexicano, sí. Tiempo Nublado y tal? Sí, sí, sí. Él dice, no Octavio Paz, sino después de citarlo, dice, son tramas del lumpen e intereses de las mafias de las disqueras que obedecen a las élites económicas. O sea, ya por aquí da algunas pistas, puede uno no estar afinado al 100% con esto, pero es que esto no es, o sea... Tendencia, y la tendencia no, es porque claro, se reproduce. Eso no es por creación espontánea, no. Hay alguien detrás. A las que les conviene que la gente esté mal, que se embrutezca y que sea cada vez más ignorante y estúpida, porque incita a las adicciones, al consumo de droga, a la promiscuidad sexual con cualquier sexo y en cualquier dirección y a la vida irresponsable. Es la promoción de una vida de fantasía totalmente fuera de la realidad en el mensaje de algo que no es música, sino un disfraz latinizado y superficializado de un movimiento social, ¿sí ven? Como hay tendencias y ideas filosóficas, religiosas, si están las filosóficas, están las políticas. Un movimiento social encaminado a promover las peores deformaciones de lo más bajo de la sociedad, aprovechándose de la ingenuidad e ignorancia de gran parte de la juventud. A raíz de todo lo que se ha venido planteando, yo quisiera subrayar o hacer un énfasis en algo que me gustó mucho de los planteamientos de Ramón. Habló del ser humano, no de la persona humana. Porque decir persona, eso solamente son los humanos. Entonces,
en una precisión lingüística que una de las corrupciones fundamentales no solamente son los movimientos políticos y de poder los que nos llevan y nos arrastran, como se acaba de plantear, sino que la corrupción empieza también fundamentalmente con el lenguaje. Heidegger lo dice muy claramente: la palabra es la casa del ser. Y por eso ahora se traía a cuento la influencia de la literatura para la Revolución Francesa. Entonces, es la corrupción del lenguaje por donde empieza toda esta corrupción, donde lo que es destructivo se va a llamar trabajo, donde lo que no asciende y crece al hombre se va a llamar cultura, y donde lo que es antivalor se va a llamar tumbar. Controversia frente al mundo. Un despertar a los apremiantes problemas de la sociedad actual y una búsqueda de soluciones.